Ciencias Naturales, segundo año de bachillerato. Conozcamos los fluidos. Hola, soy Adverdi. El día de ahora vamos a desarrollar un tema muy interesante que tiene que ver con mecánica de fluidos. En mecánica de fluidos se dividen en dos ramas, la hidrostática y la hidrodinámica. En este caso específicamente hablaremos de la hidrostática. Pero antes de hablar de la hidrostática, ¿sabes qué es un fluido? Bueno, un fluido se caracteriza por tener fuerzas de atracción débil. Por ello, toma la forma del recipiente que lo contiene. En este caso podemos ver que los gases y los líquidos tienen esa propiedad. Además, no es como la mecánica clásica que nosotros venimos estudiando o hemos estudiado, sino que los fluidos los tratamos con otras magnitudes físicas muy interesantes. Tal es el caso de la fuerza por unidad de área, que se le conoce como presión, y la densidad, que va relacionada con la masa. Como puedes ver, la densidad la podemos definir como algo que está directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al volumen. Para entrar en detalles al contexto del tema, déjame decirte que desde antes de nuestra era común se vienen desarrollando distintos experimentos y aportes en la mecánica de fluidos. Pasemos brevemente a dar un paso a la historia para que te des cuenta. Cuando hablamos de fluidos, por lo general se asocian dos principios. El primero de ellos es el de Arquímedes. Arquímedes de Siracusa nació en el año 287 y murió en el 212 antes de la era común. Fue un físico, ingeniero, astrónomo y matemático. Hizo muchos aportes que ahora en día se le siguen reconociendo y utilizando. Entre ellos, podemos mencionar el problema que le propuso Hierón II, que consistía en saber si su corona triunfal era completamente de oro. Tenía que resolver el problema sin dañar la corona. Arquímedes, mientras tomaba un baño, se dio cuenta cómo el agua ascendía cada vez que él se introducía. Salió gritando, ¡Eureka! ¡Eureka! Ya había podido resolver el problema. Y así nace uno de los principios más utilizados en la hidrostática, el cual dice: todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. El otro principio es el de Pascal. Blaise Pascal nació en el año 1623 y murió en 1662. Fue un polímata, físico, matemático, filósofo y escritor francés. Realizó muchos aportes al conocimiento mundial, entre ellos destaca el triángulo de Pascal. En física, realizó un gran aporte en la hidrostática. Entre sus inventos incluyen la prensa hidráulica, que se basa en el principio que lleva su mismo nombre. Toda variación de presión en el seno de un fluido en reposo se transmite de manera igual a todas las otras partes del fluido y a las paredes del recipiente. Muy bien, interesantes los aportes de los grandes científicos Arquímedes y Pascal. Ahora te invito a desarrollar unos experimentos donde se aplican dichos conceptos. Además, en esos conceptos en la actualidad se siguen utilizando. Ahora calcularemos la densidad de un líquido. Para ello, primeramente vamos a tomar lo que es la masa del líquido con el recipiente y luego la masa sobre el recipiente. En la pizarra nosotros podemos observar los resultados. Tenemos la masa total del líquido más el frasco, la masa del frasco y la resta de la masa total menos la masa del frasco sería la masa del líquido, en este caso de 260 gramos. El volumen ya lo tenemos calculado, que es el dato que trae el fabricante, y para calcular la densidad nosotros solo tenemos que dividir la masa entre el volumen. La densidad se caracteriza por la letra griega ρ y sustituimos valores, que sería la masa de 260 gramos y el volumen de 250 centímetros cúbicos, y al realizar la operación
da un valor de aproximadamente 1.04 gramos por centímetro cúbico. Pero la densidad se expresa en kilogramos por metro cúbico en el Sistema Internacional de Medida. Entonces, para hacer un cálculo así un poco exacto, basta con multiplicar esta parte por 1000 para tener dicho valor. Entonces, para tener ese dicho valor sería 1000 con 4 kilogramos por metro cúbico. Y esa sería la densidad de nuestro líquido. Ahora pasaremos a realizar un experimento donde tenemos 3 líquidos de diferente densidad. Lo vamos a ir colocando en un vaso de vidrio para que veamos qué es lo que pasa con ello. Colocamos miel, agua y por último aceite. Puedes observar en el vaso que se han formado 3 capas. En dicha capa están ordenados los diferentes fluidos con respecto a su densidad. El más denso, que es la miel, se encuentra en el fondo. Y posteriormente el menos denso que la miel es el agua, y el menos denso que el agua es el aceite. Por eso es ese ordenamiento. Además, cada uno de ellos, de los fluidos, le está haciendo una presión hidrostática al que está abajo. Muy bien. En el experimento anterior explicamos o mencionamos lo que era la presión hidrostática. En estos momentos vamos a abonar un poco más sobre ello. Te muestro un vaso donde hemos dejado 2 marcas. Esas marcas yo las hemos dibujado en este esquema que aparece por aquí. Vamos a analizar lo que es el punto 1 y el punto 2. Es como que si estuviéramos hablando de una sección del fluido que está ahí o de la sección de agua que está ahí. Como que te imaginaras una pastilla. Entonces vamos a analizar qué pasa con ese fluido. Si nosotros sabemos, y hay que recordar, que la presión es igual a una fuerza perpendicular sobre una superficie, y obviamente si tú ves, la fuerza normalmente la representamos en Newton, el área en metros cuadrados según el Sistema Internacional de Medidas, y por ende las unidades de presión serían los pascales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos 2 puntos? Los vamos a analizar haciendo un diagrama de cuerpo libre. En ese diagrama de cuerpo libre, vamos a imaginarnos que aquí tenemos lo que es una pastilla y la empezamos a analizar. Como en los fluidos, como se mencionó en el principio de Pascal, en los fluidos, cuando nosotros ejercemos presión, toda la presión se ejerce igual en todos los puntos del recipiente donde está confinado. Quiere decir que en el punto 2, nosotros tenemos una presión, que esa presión sería igual a la fuerza 2 entre el área 2. Similar para el punto 1. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como estamos analizando un bloque pequeño, eso lo podemos tratar como mecánica clásica. Entonces, por ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre o una sumatoria de fuerzas. Y en esa sumatoria de fuerzas, como ese bloquecito está en equilibrio, serían igual a 0. ¿Cuáles serían las fuerzas que estarían actuando? Primeramente, en el punto 2, la fuerza que estaría actuando sería referente a la presión que hemos identificado como punto 2. En este caso sería menos presión 2 por área 2. Lo ponemos menos porque la presión que está ejerciendo, la fuerza que está ejerciendo este bloque es hacia abajo. En el punto 1
la presión, la fuerza que se está ejerciendo es hacia arriba, entonces sería positivo, sería la presión 1 por el área 1. Otra fuerza que hay que considerar es el peso. El peso viene dado por la masa y la gravedad. Todo esto en un sistema de equilibrio es igual a 0. Pero como ya venimos analizando nosotros, o lo dijimos desde un inicio, que las magnitudes físicas con las que estudiamos los fluidos van a ser la presión y la densidad, esta masa nosotros la podemos asociar a lo que es la densidad. ¿Cómo? Sabiendo, o como lo vimos en el primer experimento, que la densidad es masa sobre volumen, también podemos decir que la masa es igual a densidad por volumen. Y esta expresión la podemos sustituir por la masa. Entonces nos queda, y reordenando un poco, presión 1 por área 1 menos presión 2 por área 2 menos la densidad por el volumen por la gravedad. Este es igual a 0. Si nosotros observamos, ese bloquecito tiene un área, y el área de contacto de las dos presiones es la misma. Entonces, por ser la misma, nosotros podemos fácilmente decir que si es la misma área, es que área 1 es igual a área 2 y es igual a un área común. Además, el volumen que nosotros tenemos asociado sería como el volumen del cilindro o de la pastillita que habíamos dicho a un inicio, y ese volumen lo podemos asociar como volumen igual al área por esta altura. Si nosotros tomamos como marco de referencia la parte de arriba, ¿cómo calcularíamos esa altura? Sería la parte menos Y1 menos Y2, ¿ya? De esa manera quedaría nuestro volumen asociado. Igual podemos seguir desarrollándolo y nos quedaría como área Y2 menos Y1. Que esa sería nuestra altura del cilindro que nos estamos imaginando. Ahora bien, sustituyendo esas expresiones, ¿qué es lo que obtenemos? Tenemos presión 1 por área menos presión 2 por área menos la densidad por área, gravedad, las diferencias de alturas, y esto es igual a 0. Si usted observa, podemos sacar un factor común, y a obtener ese factor común, las áreas se nos eliminan. Y básicamente solo nos queda que la presión 1 menos la presión 2 es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de altura. Y eso sería la expresión que nosotros tenemos, o la ecuación para la presión de un fluido a densidad constante. Como puedes observar, podemos hacer un truco. Si nosotros hacemos un truco y decimos que Y2 esté sobre la superficie, o sea, obviamente decimos que Y2 es igual a 0, o un Y sub 0, nos cambia la expresión. ¿Cómo nos cambia? Nos cambia que la presión 1 sería igual a menos la presión sub 0, igual a la densidad por la gravedad, Y sub 0 menos Y sub 1. Muy bien, pero si ustedes se fijan, si te fijas, este Y sub 0 solo va a depender de una altura. Entonces nosotros aquí podemos despreciar esta altura porque solo queremos la parte del fluido, y al despreciar esa altura nos queda como I. Todo lo que es 1 lo llamamos como P, todo lo que es 1 lo llamamos como P, lo vamos a seguir desarrollando de este lado, sería P menos P sub 0 igual a la densidad por la gravedad por Y, que sería la altura Y. Muy bien, ahora si nosotros despejamos, esto sería negativo. Si nosotros ahora despejamos un poco,
nos quedaría como la presión igual a la presión sub cero menos rho G. Bien, entonces esta parte de aquí, normalmente nosotros la asociamos a lo que es la presión hidrostática, que solo va a depender en la columna o qué tan profundo yo esté del fluido. Y si tú observas el vaso, independientemente en qué lugar que yo tenga, siempre y cuando sea a la misma altura, esta presión va a ser la misma. Y en eso también se basa el principio de Pascal. Y en eso también vamos a desarrollar el siguiente experimento. Para este experimento vamos a requerir de los siguientes materiales. Necesitamos un recipiente con agua. Vamos a utilizar 2 jeringas, una de baja capacidad volumétrica y una de gran capacidad volumétrica. También vamos a utilizar un trozo de plastilina, un objeto que nos sirva de contrapeso y una manguera. Lo primero que debemos hacer es tomar la jeringa más grande, introducirla en el agua y empezar a mover el pistón para que se vaya llenando de agua. Hay que tenerle cuidado cuando la llenamos que no nos quede ninguna burbuja, como en este caso que nos ha quedado lleno de aire. Simplemente empujamos el pistón y con eso verificamos que no nos quede ninguna burbuja. Aquí podemos observar cómo nos queda sin ninguna burbuja. Luego de realizar este paso, procedemos a conectar la manguera. Es muy probable que la manguera no ajuste perfectamente. Para poder sellarla, nos vamos a valer de trozos de plastilina. Colocamos la plastilina para poder sellarlo y evitar así fugas de agua. Luego de haber completado de sellar la otra jeringa también, procedemos a tener nuestra conexión de una prensa hidráulica. ¿Cómo funciona la prensa hidráulica? Pues bien, en el área más pequeña, que es la que tengo con la jeringa más pequeña, al empujar el pistón puedo ir observando cómo en la otra jeringa también va subiendo. Si repito el procedimiento, nuevamente bajo el pistón y vamos observando cómo conforme voy bajándolo va subiendo en el otro extremo. En este caso existe una multiplicación de fuerza. ¿Cómo lo podemos identificar? Lo podemos identificar por las diferencias de áreas. Un área pequeña hacia un área grande produce una multiplicación de fuerza. Si por ejemplo tenemos un contrapeso en la jeringa más grande, podemos observar cómo con un movimiento sencillo el objeto pesado puede levantarse. Este es exactamente el mismo principio que se utiliza para levantar vehículos, el mismo principio que se utiliza para las sillas de los dentistas y en fin, muchas aplicaciones que existen para las prensas hidráulicas. Muy bien, gracias Jorge por tu experimento. Ahora vamos a explicar un poco sobre la multiplicación de fuerza que él mencionó. Para ello me voy a auxiliar de un dibujo simulando una prensa hidráulica. Como lo mencionó Jorge, había una presión, al ejercer presión en el punto 1 por el principio de Pascal, este se transmitía igual en todas las paredes del recipiente. Entonces quiere decir que esa presión en este punto, esa presión 1, sería igual a la presión en el punto 2. Si nosotros sustituimos en las fórmulas de presión para cada uno de los casos, sería la fuerza 1 entre el área 1 igual a la fuerza 2 entre el área 2. Si nosotros despejamos lo que es el área 1 de fuerza 1, nos quedaría como
área 1 sobre área 2 por fuerza 2. Este factor de aquí sería el factor con el que se multiplica la fuerza con el que se trabaja la prensa hidráulica. También recordando que la presión de un fluido de densidad constante se calcula de esta manera, que es la presión en un punto o la presión atmosférica en muchos casos, más la densidad, la gravedad por la altura. ¿Ya? Entonces va a depender de la altura dicha presión hidrostática, pero para un fluido a densidad constante de esta manera se calcula la presión. Cabe recalcar que la presión atmosférica, que es una presión casi constante que nosotros tenemos en nuestro medio, tiene un valor alrededor de los 100 kilopascales. Muy bien, ahora pasaremos al siguiente experimento, que vamos a explicar un poco sobre el principio de Arquímedes. Bien, ¿qué pasa si nosotros tenemos una bola de Durapax y la introducimos en agua? Flota, pero si nosotros queremos forzar a que la bola entre totalmente al agua, puedes observar que el agua sube. Eso quiere decir que el líquido le está dando una fuerza a la bolita de Durapax. Entonces quiere decir que esa fuerza se le conoce como empuje. ¿Cómo podemos asociarlo matemáticamente? Bueno, aquí en la pizarra nosotros tenemos lo que es un recipiente, hemos puesto una bola, hay una fuerza de empuje que es la que nosotros sentimos al momento de presionar la bolita en agua, y obviamente está el peso de la bolita. Hacemos una sumatoria de equilibrio, una sumatoria de fuerzas igual a 0. Sabemos que las fuerzas que están actuando, el empuje que es hacia arriba, el peso es hacia abajo, y digamos que el empuje es igual a la masa por la gravedad. Pero si nosotros la masa la sustituimos por la fórmula de la densidad, nos queda de esta manera: la densidad por el volumen por gravedad, pero este volumen es el volumen sumergido dentro del líquido, y es así como se demuestra el principio de Arquímedes. Ahora, como has visto muchos conocimientos sobre la hidrostática, te invitamos a que realices y pongas a prueba tus conocimientos a continuación. Un fluido ideal es A. Viscoso incompresible, B. No viscoso compresible, o C. No viscoso incompresible. Muy bien, respuesta correcta, C. Presión hidrostática es A. La presión que ejercen los fluidos en un recipiente y es menor a mayor profundidad. B. Es la fuerza perpendicular que ejercen los fluidos sobre las superficies de sus contenedores. O C. Es la presión ejercida en cada punto de un fluido por una fuerza paralela a su superficie. Excelente, si respondiste B, estás en lo correcto. Gracias a este principio, sabemos que la presión aplicada a un fluido encerrado en un recipiente es la misma en todas direcciones y puntos del fluido. A. Principio de Arquímedes. B. Principio de Pascal. O C. Principio de hidrostática. Excelente, respuesta correcta, B. Si un objeto se sumerge sobre un fluido y éste se hunde completamente, ¿qué sucede con el empuje? A. Aumenta para evitar que el objeto se hunda por su peso. B. Disminuye con el peso del objeto. O C. El empuje es igual pero menor que el peso del objeto. Excelente, si escogiste C, estás en lo correcto. ¡Felicidades! Has superado la prueba. Bueno, hemos llegado al final
Hemos aprendido un poco sobre el principio de Arquímedes, el principio de Pascal y varios conceptos de la hidrostática. Te recuerdo tomar las medidas de seguridad en tu comunidad y nos vemos la próxima semana.